Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samaniego Televisión. Bienvenidos una vez más a su programa Ecos de Reflexión. El día de hoy vamos a tocar un tema bien importante que va a ayudar a estos núcleos familiares. El tema que vamos a tocar para esta semana son las claves para salir del endeudamiento. Para eso hemos invitado a una persona muy especial. Él nos acompaña desde la ciudad de Cali para tocar ese tema. Él es administrador de empresas, él es teólogo y tiene muchos años llevando una vida espiritual. Él es guía espiritual y es el pastor Anilio Moreno. Bienvenido a nuestro programa Ecos de Reflexión y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Javier, buenas tardes. Javier, muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Deseo compartir alguna experiencia y espero sea de edificación para cada vida, para cada familia, para cada persona. Muchísimas gracias también. Eso esperamos. Como el tema va a ser para hablar del endeudamiento, nos gustaría entender por qué las personas se endeudan. Creo que la principal razón por la que una persona se endeuda es por la falta de conocimiento, por la falta de educación en el tema. Otra razón puede ser los hábitos aprendidos de los padres, de los abuelos. Bueno, no tanto de los abuelos, porque los abuelos acostumbraban no endeudarse, pero sí los padres, familiares, amigos, que construyen un hábito de endeudamiento y prácticamente no conciben la vida sin las deudas. Entonces, seguro que no nos educaron a nosotros acerca de cómo funciona el dinero, cómo manejar el dinero, qué hacer con el dinero. Somos muy buenos en ganar dinero, pero no en retener ese dinero. Y en realidad muchas personas viven totalmente endeudados y eso genera unos conflictos muy grandes. Es verdad. Y una cosa de tener es coger un hábito que es el ahorrar, podríamos decirlo. Ese es un hábito, sin embargo todos sabemos que hay que hacerlo, pero pocas personas lo hacen, lo practican. También porque no se sabe, muchas veces se desconoce que hay diferentes tipos de ahorro. Hay un ahorro que es para metas a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de un ahorro que tiene que ver con metas a corto plazo, hace referencia a que si te vas a comprar un celular, aunque el marketing te dice sácalo fiado, sácalo a 12, 24, 36 cuotas. Sin embargo, lo ideal sería ahorrar para comprar ese dispositivo, el ejemplo que estoy poniendo. Y por supuesto, cuando ahorras puedes encontrar promociones que de alguna manera te van a beneficiar, te van a ayudar, promociones que de alguna manera van a permitir que tengas un mejor resultado en lo que estás buscando. Otra razón para ahorrar es para un viaje. Por ejemplo, abordando el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver el endeudamiento, muchas personas pueden hacer un viaje de vacaciones. Acabamos de tener un puente y muchos con su tarjeta de crédito pudieron haber costeado un viaje, es decir, una deuda a 24, 36 meses para estar 4 o 5 días, donde se van a demorar 2 o 3 años pagando unas vacaciones. Entonces, ese es otro factor. Si me programo y ahorro para poder hacer unas vacaciones, es una meta, entonces voy a disfrutar mis vacaciones. Primero voy a planear, voy a ahorrar. Segundo, voy a disfrutar de mis vacaciones y no voy a tener la dificultad de pronto de cada mes tener que estar recordando que estuve una semana en
en algún lugar paseando, pero cada mes me recuerdan por 3 o 4 años. La verdad es preocupante. Y hay otro tipo de ahorro. Ese tipo de ahorro es para el futuro. Es un ahorro que tú no puedes gastar. Es un ahorro que es para cuando ya no podamos trabajar, para cuando nuestras fuerzas ya no sean las mismas, cuando ya ninguna empresa te reciba. Es un ahorro que te va a servir para asegurar el futuro. Entonces es importante saber que hay que ahorrar, pero también hay que saber cómo, cuándo y en qué medida ahorrar. Entendiendo que las personas no tenemos ese hábito del ahorro, ¿es lo que las empresas, las compañías utilizan para vender? Por eso Claro, colocan precios como 79.999. así es. Y algo más, nos dicen ahorre gastando, pague 2 y lleve 3. O sea, ahorre Exactamente. gastando. O sea, es un concepto que de alguna manera se cambia y al consumidor final, en este caso nosotros somos consumidores, a veces nos impacta eso, nos impactan las promociones. Gran trasnochón y la gente sale a comprar cosas que no necesita. A veces sale a comprar cosas que de las cuales no tiene necesidad. Compras un par de zapatos, ¿por qué? Porque estaba en promoción. Pero en realidad la promoción es promoción cuando yo lo necesito. Yo no lo necesito, la promoción puede ser muy buena. Y a veces coloco el ejemplo de que usted ve un odontólogo que te dice promoción, saco 2 muelas por el precio de una. Hombre, si yo no necesito que me saquen muelas de promoción, no me sirve. Si yo Claro. solamente necesito una, yo no tengo por qué permitir que me saquen 2. Entonces, es importante cuando uno le quita como ese sentimiento que le ponen, porque la promoción lo que hace, la publicidad es mover las emociones. Entonces, al mover las emociones, lo que hace es impulsarte a consumir y a gastar. Entonces, hay que tener control sobre ese aspecto. Muy bien. Una de las preguntas que me gustaría compartirle a usted es la siguiente. ¿Estar endeudado puede ser considerado como estar en un caos? Sí y no. Tenemos que empezar definiendo la deuda. Ahora, se considera que existen 2 tipos de deudas. Una deuda mala y una deuda buena. Alguien dijo que era como el colesterol. Colesterol está el bueno y el colesterol malo. Entonces, de alguna manera hay que manejar el equilibrio. La palabra deuda de por sí genera como ya un impacto, pero se dice que hay 2 tipos de deudas, la deuda buena y la deuda mala. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La deuda buena es una deuda que adquiero que a la final se paga sola. Por ejemplo, si yo tengo una casa de un piso, una planta, y me endeudo para tener una segunda planta, la cual voy a alquilar, y esa la alquilo, y el inquilino me da cada mes para pagar la cuota, esa es una deuda no mala, eso es una deuda buena. ¿Por qué? Porque al final usted no tiene que estar diciendo de dónde voy a sacar, cómo voy a hacer, qué hago para pagar este mes la cuota. No, el mismo bien empieza a ir produciendo y al paso del tiempo se pagó toda esa deuda. Lo mismo sucede con un taxi, a diferencia de un vehículo particular. Un taxi, usted lo puede adquirir, es una deuda, pero mes a mes el mismo vehículo va devolviendo lo que tú tienes que pagar. Y a partir de allí vas a tener tranquilidad. Esa es la deuda buena. Pero la deuda mala es aquella que cada que viene me genera estrés, trae problemas familiares, trae problemas a veces en los matrimonios. ¿Por qué? Porque cada mes, cuando se va llegando la fecha, se va generando caos, la persona se carga, se estresa, se enferma, se angustia, se endeuda más, porque a veces se cree que el problema de la deuda se soluciona con más dinero. Pero alguien dijo, los problemas financieros no se solucionan con dinero, se solucionan con inteligencia financiera, saber cómo funciona, cómo se administra el dinero. Entonces, cuando usted entiende que hay 2 tipos de deudas, la verdad es que tendríamos que preguntarnos, voy a adquirir una deuda y la pregunta de fondo es, bueno, ¿esta deuda la voy a pagar yo o la va a pagar otro? ¿Esta deuda es buena o es mala? ¿Esta deuda me va a traer problemas o me va a dar tranquilidad? En el ejemplo que le ponía ahora, bueno, supóngase que
la persona se fue de vacaciones este fin de mes, este fin de semana o durante la semana de receso y se fue a costa de una tarjeta de crédito y luego va a entender que cada mes le va a llegar esa tarjeta y si no tiene una capacidad de pago va a ser un problema en el cual se va a enfrentar. Entonces es importante entender que el estar endeudado puede ser bien o puede ser mal. Una deuda buena, al cabo de 5 años la liberas y vas a quedar ya, se va a convertir eso en un activo productivo. ¿Qué mensaje o qué recomendación le podría dar a esa persona que en este momento está endeudada o que adquirió una deuda? Mala. Una deuda mala. Mala. Sí, sí, mala, esas re malas, pues, que mejor dicho. Bueno, lo primero que todo es educarse financieramente hablando. Te voy a contar algo. En algún momento antes de, aunque yo estudié administración de empresas, posteriormente con el tiempo estudié educación financiera personal. Antes de ello, en mi casa llegamos a tener 5 tarjetas de crédito. 5. En el momento en que me eduqué financieramente hablando, empecé a entregarlas, cancelando y irlas entregando, y quedamos con 2. Mi esposa tiene una y yo tengo otra. Ahora tengo los bancos que me llaman, me dicen, venga, hay una tarjeta aprobada para usted. Yo le digo, no, muchas gracias. Es que usted por ser buen cliente le tenemos, quiere que siga siendo buen cliente, entonces no me dé la tarjeta, déjeme así, porque quiero seguir siendo buen cliente. Porque inicialmente le dicen es que usted por ser cliente de la compañía telefónica, usted tiene las puertas abiertas y le entregamos la tarjeta, le entregamos el crédito. Por acá, por lo menos con el servicio público, te pueden entregar un crédito. Entonces también son situaciones que la persona, el desconocimiento, el no capacitarse, el no educarse financieramente. Mira, hay gente experta en endeudarlo a usted. Hay una técnica que se llama la técnica del pie en la puerta. Es como si tú quieres cerrar la puerta y te ponen el pie y no te la dejan cerrar. Hay vendedores tan buenos que usted termina comprando y diciéndoles no. Usted le dice no y ellos ponen el pie ahí en la puerta y no dejan que tú cierres, sino que empiezan a trabajar y cuando menos acuerdas estás adquiriendo una deuda, un compromiso. Lo primero fundamental, educarse financieramente. Hoy hay muchas formas de hacerlo. En internet hay muchísimas formas de educarnos financieramente. Lo otro que se debe hacer es, hay un método para salir de deudas o para controlar las deudas que se conoce como el método bola de nieve. El método bola de nieve lo que hace de alguna manera es que usted clasifica las deudas de menor valor a mayor valor. De menor a mayor. Es decir, hay gente que no le gusta hablar del tema de las deudas. Hay matrimonios donde ese tema no se habla. Están las deudas, pero no se habla. Es un error. Hay personas que no admiten tocar ese tema, aunque está allí y causa problemas. Eso es un error gravísimo. Hay que entender que si está la deuda, hay que atacarla. Es una situación que hay que enfrentar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, decidir no endeudarse más. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo? Yo ahora le voy a dar, pues estamos hablando de algunas claves, ¿no? Para salir de deudas. Claro. Le voy a dar la primera, que es el método bola de nieve, donde vas a clasificar todas sus deudas de menor a mayor. Y se va a diseñar un plan de pago para esas deudas. Hay cosas que lo motivan a uno. Por ejemplo, si yo pretendo dar 20 vueltas a la manzana y no soy una persona trotando y no soy una persona atlética o que tenga un buen estado físico y digo mañana voy a salir y me voy a dar 20 vueltas y yo pretendo darme las 20 vueltas, me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque mi capacidad física no me va a dar. Pero si entiendo que debo empezar dándome una vuelta, el segundo día me doy 2, al tercer día llevo 4, yo 8, hasta que llevo las 20 vueltas. Eso no se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y eso es un proceso paso a paso, poco a poco. Entonces, en el momento en que tú cancelar la primera deuda, vas obteniendo como unos pequeños logros. Entonces ya sabes que hay una menos y tachas una menos. Voy por la otra y empiezas a ir de menos a más. Con la que paga la primera,
completas y pagas la segunda, con esas dos, la primera y la segunda, lo que estás apartando para eso, pagas la tercera, y así se va volviendo el efecto que vas pagando. Supóngase, usted pagó una primera deuda de 50,000 pesos, la lograste, vas por otra de 100,000. Entonces haces el esfuerzo y a los 50 que tienes de la primera que pagaste, más la segunda la pagas con 50 más, ya tienes 100 y pagas la deuda. Entonces ya pudiste recoger 100,000 pesos. Ya vas por la otra que son 300,000 pesos o 500. Entonces lo que va a suceder es que cada mes vas a ir hallando más recursos para poder ir saliendo de esas deudas. Hay que entender la deuda mala como algo que no te va a hacer bien, como algo que no te ayuda, algo de lo cual tienes que deshacerte, porque esas deudas malas han acabado con amigos, han acabado con matrimonios, han acabado con vidas de personas porque se cargan de estrés. ¿Qué murió? ¿Qué le pasó? No, un problema cardíaco. ¿Y qué era? No, muchos problemas económicos. Desafortunadamente hemos visto noticias de personas, empresarios, que por una crisis económica se quitan la vida. O sea, no hayan una salida, no ven escapatoria. ¿Por qué? Porque tenían muchas deudas. Entonces, la deuda no es un buen amigo, no es un buen aliado. La deuda es algo que hay que eliminar en el camino, más si queremos alcanzar propósitos y metas. Entonces, lo primero, decidir no endeudarse. Segundo, aplique el método bola de nieve, saque todas sus deudas. En el caso nuestro, oramos a Dios para que Él nos ayude, de modo que podamos ir saliendo de aquellas deudas. Y usted tiene metas. Si usted está trabajando y se gana un salario mínimo, 900,000 pesos, pero por alguna razón te llegó una extra de 200,000 pesos más, esos 200,000 pesos tienen que ir inmediatamente contra esa deuda que tengo para ir bajando. Es decir, mi meta es salir de deudas, 0 deudas. Tercero, establezca, tenga un fondo de emergencias. Diseñe, prepare, consiga, hágase un fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias? Un fondo de emergencias son unos recursos que yo voy a tener allí. Es un dinero que tengo allí. En realidad no cuento con él. Está tan seguro, tan a la mano, pero no tan que me lo gaste en una hamburguesa. No. Entonces, supóngase que yo tengo una moto y esa moto anda bien, pero en algún momento se reventó la cadenilla, el tren de arrastre, y yo ando con lo justo y necesario. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Solucionar. ¿Cómo soluciono? Un amigo, ven amigo, préstame 150,000 pesos que me dio la moto. Listo, yo los presto, claro, al 10%. Y ahí viene, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque usted tiene que solucionar algo, pero no tiene recursos. Y ahí es donde vienen otros y aparecen con unas oportunidades que le dicen, yo le presto al tanto por ciento, o yo le presto bajo estas condiciones. Y como necesito solucionar ese problema, inmediatamente usted decide hacerlo. Y a veces el problema tiende a ser mucho más grande. En el momento necesito solucionar. Al 10% hágale, no importa. Pero cuando ya tengo que pagar, me doy cuenta que lo que hice no lo debía haber hecho. Esa es la deuda, esa es la deuda gota a gota, ¿no? Es decir, sí, son claro. 100,000 pesos, 150, pero no, mira, me pagas 2,000 diarios, me pagas 1,000. Entonces uno de ese valor de 1,000 pesos dice, no, eso sí me los consigo. Pero no se da cuenta que a la larga está pagando 3, 4 veces más lo que le prestaron. Por supuesto, y la gente que trabaja así no es muy buena, porque el día que no pudiste pagar ya no te hablan de buen tono, ya te hablan en otras condiciones y a veces amenazado y a veces una situación que genera estrés. Entonces, es importante tener un fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias, debo tenerlo y se convierte en un aliado para mí. Si yo tengo un fondo, si yo me gano un salario mínimo y tengo un fondo de emergencias de 150,000 pesos, porque una persona que se gana un salario mínimo, un problema serio son 300,000 pesos, 200,000 pesos, es un problema serio. Una persona que gane 5 millones de pesos, su problema van a ser 4 millones de pesos. Entonces, una persona entre más gana, los problemas económicos van a ser más grandes. Una persona entre menos gana, sus problemas económicos, aunque no dejan de ser problemas económicos, pero el rango en su poder adquisitivo es menor, es mucho menor. ¿Esto a qué nos lleva también a nosotros? Nos lleva a considerar algo. Que ese fondo de emergencias que yo tengo de 150 a 200,000 pesos es como su nombre lo dice, para una emergencia, y se convierte en un buen amigo que me presta sin intereses. Ahora, yo tengo que pagarle al fondo de emergencias. Hace un tiempo
llegué a un lugar y me dio por revisar el seguro de mi carro y se me había vencido el día anterior. Hermano, o sea, yo tenía que solucionar eso sí o sí. Y fui al fondo de Claro. emergencias, compré el seguro de una sin problema. Y entonces al fondo de emergencias le dije, déjeme, yo hago aquí como una, le dije, yo le voy a pagar cada 15 días y le voy a pagar lo que me prestó, tanto quincenal. Devuelvo ese dinero que el fondo me prestó. Y ese fondo se convierte en mi mejor amigo. Y ese fondo, ¿sabes una cosa? Que ese fondo se convierte en tan buen amigo que se convierte como en un seguro. Cuando usted tiene una moto, tiene un carro y tienes tu seguro al día, pasas por un retén y ni te preguntan siquiera, venga, no lo paran, usted sigue derecho. Pero se le venció el día anterior y parece que alguien le dijera a ese policía de tránsito, vea, ese que va allí va sin seguro. Inmediatamente lo paran. Entonces, Así cuando uno es. tiene un fondo de emergencia es como ese seguro, ¿no? Entonces, las situaciones pasan de largo, de largo, de largo, que tienes como un respaldo. Pero cuando no tienes el respaldo, como que dijeran, vamos a aterrizar allí, porque esa persona no tiene respaldo. Entonces, lo tercero es tener un fondo de emergencias. ¿Cómo hago con un fondo de emergencias si estoy endeudado? Bueno, hay cosas que tenemos en la casa que no utilizamos. Y usted puede empezar por vender cosas que no necesita. Cosas que tienes allí, que si te das cuenta, su valor comercial, tienes allí una cantidad de dinero que en cosas que no necesitas. Y usted puede empezar a decir, bueno, este ventilador yo no lo uso, este escritorio o esto que está aquí, esa bicicleta estática que la tengo allí, que sí debiera usarla para hacer actividad, no, eso yo no lo uso. Entonces, de alguna manera debe llevarte a reflexionar. Mirar, esa es una opción, mirar qué tengo, ropa que no me pongo, que no uso, que tengo allí, cómo voy construyendo un fondo de emergencias. O sencillamente, si tengo que hacer una actividad, la hago en aras de que Ok. tenga un soporte. Ajá. Le quería comentar y de paso quiero saludar a las personas que se conectan a esta transmisión en vivo de Satel Lo Nuestro y las personas que nos miran por el canal 30 de Azo TV Cable. Enfocado a ese fondo de emergencia que usted estaba hablando, alguien le quiere hacer una pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer un fondo de emergencia si hasta le saco las monedas a la alcancía? Entonces, ¿cómo? ¿Qué mensaje, qué sugerencia le daría? Bueno, gracias. Muchos hemos vivido eso. Es una pregunta muy interesante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque eso es un mal hábito que ya hay y hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Si yo trato de hacer un ahorro, pero al poco tiempo lo desbarato, entonces allí hay una situación que corregir. Y la manera de corregirlo es haciendo un presupuesto. Un presupuesto. Mire, yo estudié administración de empresas y nunca me enseñaron a hacer un presupuesto familiar. Sí me enseñaron a hacer el presupuesto para una empresa. Sí me enseñaron a diferenciar lo que es el estado financiero de una empresa. Sus ingresos, sus egresos, su punto de equilibrio, eso sí me lo enseñaron. Y me enseñaron que ninguna empresa se sostiene si sus egresos y sus gastos son superiores a sus ingresos. Ninguna empresa se va a sostener así, jamás. Una empresa, para que se sostenga, sus ingresos tienen que ser superiores a sus egresos. Cuando eso sucede, la empresa se sostiene. La economía familiar y personal es el mismo sistema igual. Ninguna economía personal o familiar se te va a sostener si tus gastos están por encima de lo que te ganas, de lo que te entra, de lo que ingresa. ¿Cómo me doy cuenta de que eso es así? Haciendo un presupuesto. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me gasto? Y ajustar mis gastos a mis ingresos. Tengo dos opciones, gastar menos o ganar más. Pero hay algo que es hasta bíblico. De modo que entre más gano, la tendencia es a gastar más. Más gano, más gasto, más gano, más gasto. Pregúntese, ¿cuánto se ganaba usted hace 2 años atrás? Hoy puede ganarte 200,000 pesos más. Pero ¿dónde están esos 200,000 pesos? Si la comida sigue siendo la misma, la ropa que compras es la misma, el lugar donde vives es el mismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que a veces no tenemos control del dinero. Usted sabe que recibió el dinero, pero se le fue. Ese es un tema importantísimo, manejar el presupuesto familiar. Es muy importante, porque es ponerle un destino a cada peso que yo recibo. Es más, antes de que lo reciba, yo ya debo de saber en qué lo voy a gastar.
Eso hacen las empresas. Y una empresa con un mal gerente lo echan. Una economía familiar, debemos hacer un par y decir, bueno, si yo necesito de alguna manera corregir aspectos de mis finanzas, debo hacerlo. Entonces, lo importante en esto es tener un presupuesto. Mientras usted tenga un presupuesto y se ajuste a él, usted no va a gastar más de lo que se gana. Y es más, otra cosa que vale la pena tener allí en cuenta, y es que a veces nosotros tenemos una sola fuente de ingresos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solo trabaja el esposo o solo trabaja la esposa? Ese es otro tema muy importante. Si hay una sola fuente de ingresos y Dios no lo quiera, se cerró esa fuente porque entramos en cuarentena y nadie puede trabajar. Imagínense el caos tan tremendo en que se convierte. Entonces es importante que por lo menos hayan dos fuentes de ingreso. Dos, tres fuentes de ingreso. No sé cuántas hayan. Algo sencillo, mire. Una persona trabajaba en una ferretería y el patrón le permitió colocar una venta de galletitas. Entonces los clientes llegaban y la galletica, bueno, se ganaba 5,000 pesos diarios con las galletitas. Resulta que en el mes estás hablando de 150,000 pesos aproximadamente. Eso es un ingreso extra, es un ingreso que no te va a quitar mucho más tiempo. Y ese tipo de ingresos hay que generarlos. Hay que generarlos. En lo posible es mejor no endeudarse, pero con el salario mínimo de Colombia es cosa complicada. Por eso toca estirarse hasta donde la cobija le dé. De alguna manera tiene mucho sentido, o sea, debemos llegar hasta donde la cobija da. El problema es que yo considero que mi salario es muy bajito y es cierto, pero es que de eso depende mi estilo de vida. Ahora, una de las cosas sencillas y que parece que sí y que no, una forma de ahorrar es con los servicios públicos. Cuando tienes control de la energía, cuando tienes control del agua, yo le digo a mis hijos, cierra la llave porque por ahí se va el agua. El agua nos la cobran 2 veces. Nos cobran la que sale por el grifo y la que se va por la alcantarilla. y es costosísima. Cuando tienes control sobre eso, cuando tienes control, ¿dónde mercas? Para mercar parece una cosa no muy lógica, pero mira, debes llevarte apuntado lo que vas a comprar. Porque allá en el supermercado también te vas a encontrar promociones. Y allá vas a encontrarte, mire, hay algo que se llama psicología del consumidor. Para usted mercar en un supermercado se lo tiene que recorrer todo. Todo. Para hacer un mercado te tienes que recorrer todo el supermercado, porque las cosas no te las ponen en el mismo lugar. Y en la estantería no te las ponen todas aquí, a la vista, sino que hay unas que están arriba y tienes que levantar, otras están abajo, y mientras das la mirada de arriba hacia abajo, estás viendo una cantidad de productos. Algo más sencillo, en la caja. Usted encuentra que en la caja está el chicle, en la caja están los manís, en la caja está, y terminas en la caja cogiendo cositas que en realidad tú no necesitas y cuando vas a ver empezaste con gastos hormigas, son pequeñitos, pero que generan. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar, salir a comprar con la lista. 10, 20, 30 libras de arroz, 1 kilo de lo que sea, ahí, véndame esto. Eso también por allí empieza uno a ir tomando control. Entonces debe ajustar su presupuesto a su estilo de vida. ¿Cuál es el problema del endeudamiento también? Aunque ha pasado un poco el tiempo. Otro problema es que la gente vive por encima de sus posibilidades. Y eso es complicadísimo. ¿Con apariencias? Sí, hay gente que vive de apariencia. Entonces yo necesito tener el celular, el iPhone 10, el 20, el que haya salido, porque es que el otro lo tiene y el otro lo tiene, y así yo me tenga que endeudar, yo lo hago. Y el televisor más grande porque otro lo tiene. Entonces termina metido en una carrera que a la final te está asfixiando. Yo escuché una frase de alguien que me dijo y se me quedó. Es mejor vivir como rico entre los pobres y no como pobre entre los ricos. Siempre habrá una persona más rica en la vereda, en el pueblo, en el barrio. Y eso no quiere decir que sea millonario, sino que es una persona que tiene un estilo de vida y se acomoda allí a ese estilo de vida. Una de las preguntas que nos llega es, ¿cómo podemos controlar esos gastos de los que usted nos estaba mencionando? Porque es verdad, uno, aunque lleve el listadito hoy en día que nos ha tocado con este aislamiento, con este de la cuarentena,
Muchas veces hemos sido los hombres que nos ha tocado hacer estas compras y uno llega ya con cosas adicionales, cosas que no aparecen en la lista. Sí, eso pasa mucho y nos debe llevar a reflexionar. Mire, a mí me ha servido saber cuánto dispongo, de cuánto dispongo. Si yo dispongo de 100 pesos para mercar, debo entender que son 100 pesos. Si yo no tengo ese límite, entonces voy a entrar a gastarme dinero que no corresponde. Piensa en esto. A nosotros nos pagaron el salario. Usted coge ese millón de pesos, 500 mil pesos, lo que sea, y se lo echa al bolsillo. Allí ya hay un acto de irresponsabilidad, porque esa plata no es suya. Cuando usted empieza a hacer la división, usted dice, a las empresas públicas le corresponde esto, al colegio le corresponde esto, para el mercado es esto, para esto es esto, y siendo seguramente realista, hay quienes trabajan y no les queda un peso, y eso sí es triste, porque termina siendo un esclavo del trabajo. Y cuando me refiero a que no le queda un peso, es que usted, el primero en pagarse, antes del crédito, antes de la cuota, antes de todo, debe ser usted que trabaja. ¿Y a qué me refiero con pagarse? Si su pago son 50,000 pesos porque su salario no es muy grande, esos 50,000 pesos son suyos. Con lo que usted dice, yo voy son míos. Esto es lo que a mí me queda. Pero entonces yo debo de preguntarme si trabajo 30 días, si al final de los 30 días a mí no me queda nada y el del arriendo se llevó su parte, la bomba se llevó, la estación de gasolina se llevó su parte, el colegio se llevó su parte, las empresas de servicio público y yo, eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Entonces, sí es muy importante poder tener control, límite, todo debe tener un límite. Quieren saludarlo, felicitarlo por el programa y dice que una clave para esta persona, para no tener endeudamiento, es mantener una buena organización y trabajar en equipo con toda la familia. Excelente, excelente. Nosotros debemos manejar nuestras finanzas. Hay un bueno, motivador, es muy conocido aquí, colombo-japonés, Kenji. Sí. Y él dice que los japoneses no entienden por qué nosotros tenemos una nevera y dos billeteras. ¿Por qué tenemos una nevera y dos billeteras? Es decir, la que maneja la esposa y el esposo. Hay partes donde la economía es dividida. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que la esposa trabaja y suple sus gastos, él trabaja y suple sus gastos, algunos se dividen los gastos de la casa, ya hay una división. La Biblia dice que ninguna casa dividida contra sí se puede sostener. Y la Biblia dice que nos lleva a la reflexión de que debemos estar unidos. Cuando entendemos que no importa quién gane más o quién gane menos, pero que todo va a una misma bolsa, como cuando compramos el mercado, todo el mercado va a la nevera, sobre todo las cosas perecederas van a la nevera, no hay dos neveras, hay una sola nevera. De esa misma manera debe haber un equipo en la relación familiar donde todos aportan y todos conocen. ¿Sabes una cosa? Cuando no se sabe del presupuesto, a veces la esposa exige porque no sabe cuánto se gana él ni qué hace con la plata. Pero cuando hay un presupuesto abierto, ella quiere o él quiere cosas, pero dice, no, en realidad ahora no podemos, porque es que no alcanzamos, es que nos toca esperar, nos toca programarnos. Entonces, cuando pones tus finanzas abiertas, eso va a traer bendición, va a ser de ayuda, va a haber mayor responsabilidad, va a haber un equilibrio, van a haber más cabezas pensando qué hacemos, pero a veces uno solo es el que tiene la responsabilidad económica y se la carga y no la abre, no la pone en la mesa y se carga y le exigen. El hijo le dice, yo necesito, la esposa le dice, yo necesito, el otro, yo quiero, y se carga. Pero cuando se pone sobre la mesa, ustedes se dan cuenta de la realidad financiera que hay. Quiero saludar a Francisco. Él nos está escribiendo por redes sociales en donde dice lo siguiente. Dios les bendiga, Pastor Anilio, cordial saludo. El mismo manual de la vida nos advierte sobre las deudas. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que saben por fiadores de deudas. En ese orden de ideas, tampoco debemos comprometernos a pagar deudas que no son nuestras. ¿Qué Oiga, podríamos decir? Francisco, Dios lo bendiga. Excelente texto y aporte. Aquí viene un punto importantísimo y ese punto hace referencia a los fiadores. A los fiadores.
Cuando una persona tiene capacidad de pago, la entidad financiera le presta. Pero cuando una persona no tiene capacidad de pago, la entidad financiera le dice, consígame 2 fiadores con buen sueldo, con bien raíz, porque usted no va a pagar. Entonces, como usted no va a pagar, necesitamos quien pague la deuda. Y aquí nos dice la Biblia, nos enseña que no debemos ser fiadores. A veces da vergüenza, a veces da pena, pero es mejor ayudar al familiar, al amigo de otra forma. Nunca van a buscar por fiador a alguien que esté en una situación económica peor que la persona que necesita el crédito. Si yo necesito un crédito, me estoy ganando 1.000.000 de pesos, no me van a decir, tráigame un fiador que se gane 500. No, porque no respalda la deuda. Ellos necesitan a alguien que gane más que lo que gano yo, o que tenga más de lo que tengo yo. Mejor dicho, alguien que tenga que perder. Entonces, ese fiador a la final es el respaldo para el banco. El banco no está pensando tanto en la persona que están firmando la letra y todas las cosas. No. Cuando esa persona no puede, entonces responde el fiador. Y la Biblia nos dice que no seamos de esas personas que nos ponemos de fiadores, porque ¿por qué nos van a quitar lo que ya es nuestro? Y hemos visto casos muchos de personas que terminaron perdiendo lo que habían conseguido con mucho esfuerzo porque sirvieron de fiadores a otros. Cuando ya la Biblia nos está enseñando y nos lo está corrigiendo, nos está advirtiendo. Eso es verdad. Ese hábito del ahorro, vuelven a preguntarnos. ¿De qué manera? Es decir, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me meto en la cabeza que tengo que ahorrar? Hay un punto fundamental, Jaiber, y es partiendo del presupuesto. Nuestro presupuesto, los que somos cristianos, tenemos el ingreso, tenemos el egreso, los gastos, apartamos el diezmo que le pertenece al Señor, otras personas apartan para ayudar a otras personas a hacer obra social, y luego de eso en mi presupuesto yo tengo ahorro. O sea, el ahorro hay que presupuestarlo, así como presupuestas mercado, así como presupuestas una salida familiar que hay que presupuestarla, así como presupuestas la gasolina del vehículo, así como presupuestas el arriendo, el pago del colegio, el transporte. De la misma manera que lo presupuestas, debe aparecer en tu presupuesto algo que diga ahorro, no importa cuánto sea. ¿Saben? El Fondo Nacional del Ahorro, pues ya dije la entidad, de alguna manera lo que busca es generar el hábito en las personas. Entonces usted puede ser un vendedor, un trabajador informal, no tienes una nómina, pero si ahorras mensualmente 100,000 pesos, después de un año, ellos te prestan para que compres tu casa. ¿Por qué? No se trata de que tú ahorres de una, lleves 1.200.000 pesos. No, a ellos eso no les sirve. A ellos les sirve que usted mes a mes, en la fecha indicada, lleve 100, lleve 100, lleve 100. ¿Por qué? Porque saben que ya en un año has generado el hábito del ahorro. Entonces, el ahorro tienes que meterlo dentro de tu presupuesto. Cuando lo haces de esa manera, entonces te vas a dar cuenta que a la final se convierte en un hábito. O sea, es una obligación, una necesidad de hacerlo. Alguien quiere compartir una frase que se la dice muy coloquialmente, y es, si no te endeudas, no tienes cosas. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, esa es una frase que ha hecho mucha carrera entre nosotros, pero que puede tener algo de cierto, entendiendo la deuda que desde el comienzo la definimos como buena. Si yo no me endeudo, no podré tener a la final una casa, porque para mí, más que una deuda, es algo que me permite librarlo. En el caso personal, hace 12 años entendí esto, pagaba el arriendo y dije, bueno, yo estoy pagando al final al año una cantidad de dinero, entonces voy a hacer un préstamo y en lugar de pagar el arriendo, es decir, voy a adquirir una deuda, pero en lugar de pagar el arriendo, voy pagando la cuota de mi casa, la voy pagando y llegó el momento en que la libré. ¿Pero por qué? Porque lo entendí así y al entenderlo así, puedo adquirir una deuda para tener cosas, pero no significa lo mismo. Si tú dices, yo me voy a endeudar para comprar un celular, la tecnología y los vehículos son de las cosas que pierden su valor rapidísimo. Tú compras un celular que te valió 4 millones y pregúntame cuánto vale ese celular en un año. En un año, ¿cuánto vale? Tú compras un carro que te vale 40 millones de pesos nuevo, sí, en una deuda, lo pago 400,000 pesos mensuales, excelente, qué bien. Pregúntame en 5 años cuánto vale ese vehículo. Y en 5 años seguramente no lo has terminado de pagar. Ha habido casos
donde la persona quiere vender el vehículo y lo puede vender, pero la deuda es mayor que el valor propio del vehículo que compró. Entonces, todas esas cosas nos lleven a nosotros a pensar. Los abuelos nuestros preferían ahorrar que endeudarse. Ellos fueron enemigos de la deuda. Así que ellos preferían ahorrar y una vez ahorraban, compraban. ¿Por qué nosotros no lo hacemos así? Porque la publicidad, en realidad lo que sucede es que la publicidad nos atrapa y nos lleva y mueve nuestras emociones y nos dice que si no lo hacemos hoy nos vamos a perder la oportunidad solo por hoy, de aquí a tal día, y empiezan y entonces mueven nuestras emociones. Pero en realidad uno sí puede conseguir cosas sin endeudarse. Yo sé por qué se lo digo. En ese momento nos está llegando un mensaje del Huila, desde el Huila, y es el siguiente: llevar un registro de gastos, tener todo de una manera equilibrada para poder saber y tener en cuenta en el momento de gastar o de hacer una compra o gasto innecesario. Es el mensaje que nos llega desde el Huila, Anderson. No se trata tanto de un registro escribiendo en qué me gasté, porque a la final no voy a saber en qué me gasté, pero no va a tener como un límite. Se trata de ese registro ser antes de. Entonces, supóngase que yo voy a recibir mi sueldo y yo voy a decir en qué me lo voy a gastar antes de que llegue. Antes de que yo lo reciba, yo ya tengo claro cómo lo voy a distribuir. De modo que cuando llegue, yo aparto esto para esto, para esto, para esto. Me queda el registro, pero antes de. Porque hay personas que lo que hacen es el registro después de haber gastado. Y claro, va a saber en qué se lo gastó, pero seguramente no va a tener un límite, no va a tener un control sobre el dinero. Tiene un registro histórico de lo que hizo con el dinero, pero no un control de saber que de aquí no me puedo pasar, de acá no me puedo pasar y hasta allí llego. Entonces, interesante lo del registro, pero no hacerlo después de gastar, sino antes de gastar. Un mensaje que nos está llegando ahora es desde Puerto Asís, Putumayo. Es la siguiente: quieren saber en lo que usted comentaba sobre la bola de nieves, que es de organizar los gastos de menor a mayor. ¿Qué es recomendable? Dice: tengo 5 deudas. Los organizo de la deuda de menor a mayor y las empiezo a cancelar, o hago una deuda para cancelar todas esas 5 y quedarme con una sola. Bueno, hay que ver hasta dónde eso funciona. A veces se hace mucho con las tarjetas de crédito y no es bueno, no es bueno, porque vas a hacer una sola deuda. Claro, va a tener un solo dolor de cabeza. Seguramente ahora tiene 5 dolores de cabeza y lo va a convertir en uno solo. Si eso le da resultado y le funciona, sería ideal. Pero en mi experiencia y mi consejo, no es hacer una deuda grande, sino salir de las deudas pequeñas. Y a medida, pues, hágalo. Y va a ver que usted siente como algo de satisfacción cuando ya coge la primera deuda y la tacha, este ya no le debo nada. Vas a empezar a ir sintiendo como logros, como metas. Es como cuando la vuelta, el Giro de Italia, se corre por etapas, no se corre de una, sino por etapas, y en cada etapa se obtiene el logro, y en la otra etapa se obtiene el logro, y se obtiene el logro, y a la final se logró, pero etapa a etapa, no de una vez. Entonces, las deudas es mejor pagarlas porque te motivan. Imagínate que yo consolido 5 deudas en una, y lo que antes podía pagar en 3 años, seguramente me va a ir a 6, 7, 8 años. Entonces, a todo eso hay que ver esas dos variables, lo que es el valor, la cuota, tiempo. Entre más tiempo, más intereses. Entre menos tiempo, menos intereses. Por eso usted encuentra que hoy, una vez me llamó una señorita de un banco y me dijo: mire, para que difiera sus compras a 48 o 60 cuotas. Yo le dije: ¿a usted le parece justo que una compra que yo haga hoy me demore 4 años para pagarla? Me dijo: no, usted la puede pagar a una cuota. Yo le dije: eso es cierto, pero cuando me llega me llega el recibo, yo veo que la cuota es bajita y yo la pago. ¿Por qué lo difieren a tantos meses? Porque a ellos les interesa no que usted les pague de una vez. Entre más tiempo te demores pagando, más intereses pagas, y ese es el negocio de ellos. Ese es el negocio. Entonces, lo ideal en realidad es empezar bajando las deudas de menor a mayor hasta que te des cuenta que lo lograste. Eso también lo que hace es crear conciencia de la deuda. Porque en una ocasión ayudé a una persona que estaba endeudado con gotagotas y hablé con algunas personas y le ayudamos. No se le regaló el dinero en la iglesia que administraba, sino que se le prestó sin ningún interés, con un solo compromiso: que no se volviera a meter en esos gotagotas.
¿Y qué creen que pasó? Cuando terminó de pagar la deuda, ya estaba en gotagotas. ¿Sabe por qué? Porque no había cambiado el hábito. Y mientras no cambie el hábito, va a ser casi imposible. Una persona que vive de deudas se encuentra con alguien y dice, venga, yo le pago la deuda, se la pagó, pero él no creó conciencia. A los 8 días está nuevamente endeudado. Entonces, aquí se trata de crear conciencia de mi actitud frente a la deuda, sobre todo la deuda mala. Ya para ir finalizando nuestro programa, quiero saludar a las personas que se siguen conectando, a las personas que siguen enviando sus preguntas o hacen sus reflexiones, como es el caso de Jimena. Ella está escribiendo lo siguiente: un error que se suele cometer es gastar lo que no se ha recibido y gastar más de lo que debo recibir. Error gravísimo. A veces se cuenta con la plata que me va a llegar, con la plata que me van a dar, con la comisión que me van a dar, pero eso no lo tienes en la mano. Entonces, si es un error grave gastar lo que no se ha ganado, gastar lo que no se tiene y sobre todo gastar por encima de eso, es un error. Todo en la vida tiene un límite. El mar tiene un límite, los ríos tienen un límite, el comer tiene un límite, o sea, tienes que llegar a un límite. Todo tiene un límite y si no le pones límite a algo, imagínate un río cuando se sale de su límite causa estragos, inundaciones. ¿Por qué? Porque se salió, rebosó. Si usted en el manejo de las finanzas no tiene un límite y pretende gastar más de lo que se recibe, de lo que se gana, eso va a causar una tragedia. Hoy, mañana o pasado mañana, pero va a llegar una tragedia. Va a llegar un momento donde este te presta, el otro también, pero ya no vas a poder salir, no vas a poder salir a flote. Y es bien difícil esa situación. Bueno, quiero saludar a todas las personas que se conectaron, agradecerles por estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo todos los martes a las 3 de la tarde. A usted, en nombre del programa Ecos de Reflexión, muchísimas gracias por toda esa información que nos acaba de brindar. Jaiber, muchas gracias por la invitación, haber estado con ustedes, es muy interesante. Espero, y aunque no se le quede nada, mucho que hemos charlado aquí en esta tarde, sí yo le daría un consejo: edúquese financieramente, hágalo. Piense en usted y en los que vienen detrás de usted, sus hijos, sus nietos. Edúquese financieramente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos televidentes, y de esa manera llegamos al final de nuestro programa Ecos de Reflexión. Recordarle que este es un programa que se lo hace en vivo todos los martes a las 3 de la tarde por nuestras redes sociales de Satelo Nuestro, y también las personas que están en el municipio de Samaniego nos pueden ver por el canal 30 de Aso TV Cable. A ustedes muchísimas gracias. Mi nombre es Jairo Ruales, quien nos estaré acompañando en otra oportunidad.